y el día que regresaron pudieron leer la ley de Dios, y dice la Biblia que estuvieron todo el día, de la mañana hasta la noche, el escriba leyendo la ley. Y una vez que el pueblo escuchó la ley de Dios, el pueblo comenzó a llorar, comenzó a arrepentirse de sus pecados, porque no sabían exactamente lo que Dios pedía, lo que Dios quería. Y esa forma manifestó un avivamiento en sus vidas. Fue originado por la palabra de Dios y por un reconocer la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el avivamiento no es simplemente sentir algo. El avivamiento no es que alguien tenga alguna manifestación. Por ejemplo, suele suceder que en algunos lugares personas que oran se caen y esas personas, reciben algo de Dios en su corazón. Eso no significa que estén en avivamiento. Ha tenido tal vez un momento especial en la presencia de Dios, pero eso no es avivamiento. Avivamiento no es cuando viene un predicador del extranjero y habla a media lengua entre inglés y español y provoca que la gente salte, llore. Eso tampoco es avivamiento. El avivamiento es personal. El avivamiento depende de mí, de una forma personal. El Espíritu Santo trabaja en mi espíritu para provocar un avivamiento, porque el avivamiento tiene un propósito. Por eso esta prédica se llama Avivamiento con propósito. El avivamiento tiene el propósito de que yo me convierta a Cristo. Porque ahí hay otro malentendido con respecto a este término. Convertirse a Cristo no es hacer la oración inicial de fe para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es mi primer paso de fe hacia la conversión. Pero la conversión, como sugiere su palabra, significa cambio de actitud hacia el pecado. Es una transformación, que eso sucede con el tiempo, eso no es instantáneo. La conversión es un proceso. Y nosotros necesitamos vivir en avivamiento para que ese proceso de conversión se manifieste en nuestra vida. Porque si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y decimos, la verdad que yo ya estoy convertido a Cristo, pero si nos analizamos realmente, todo lo exterior puede que sí, pero lo interior, ya se fue el cascarrabias que hay a veces, que se como que el agua hervida que salta. Ya se fue el egoísta, ya fue vencido el que tiene malos pensamientos, ya fue vencido es el orgullo, la altivez de espíritu, ya es vencido aquel mal pensamiento. Bueno, tal vez por fuera estamos convertidos, pero por dentro es el asunto. Y el avivamiento no trabaja por fuera, trabaja por dentro. Por eso no se trata de manifestaciones. Se trata de mi relación con Dios. Por eso la Escritura nos demanda que nosotros debemos ser siempre llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Quisiera que leamos un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Si lo encontró, me responde con un amén. Bueno, lo tenemos acá también, si lo quiere leer en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Inclino su rostro para orar. Señor, vamos delante de ti en esta hermosa mañana, agradecidos por este momento que nos permites estar en tu presencia. Señor, rogamos que tú nos hables con claridad a nuestras vidas para que todos nosotros deseemos estar en avivamiento permanente, Señor, para que tu Espíritu Santo trabaje en todas esas áreas de nuestra vida que necesitan la intervención divina. Glorifícate, Padre, en medio nuestro y derrama de tu presencia en cada uno de nuestros corazones, de manera que tu poder se haga visible, Señor, sobre nuestras vidas y los cambios puedan fluir en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos de tu cuidado en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Gloria a Dios. Aquí es un discurso de Pedro, el segundo discurso de Pedro después del día de Pentecostés, y él le está hablando a las personas que estaban en Jerusalén. Estas personas que estaban en Jerusalén eran judíos que estaban viviendo en distintas partes del mundo y habían venido a Jerusalén a ofrecer sacrificio por el día de la Pascua y se habían quedado el día de Pentecostés, que es la celebración de la cosecha. Estamos hablando de personas devotas. No son inconversos, paganos que están haciendo todo mal, son personas que dejaron sus casas, que pagaron dinero para ir a Jerusalén, separaron todo ese tiempo para estar en el templo, para adorar, siguiendo sus ritos como era del Antiguo Testamento, pero eran personas que buscaban a Dios, personas que realmente amaban a Dios y por eso estaban en Jerusalén, porque no era tan fácil dejar todo y venir hasta la ciudad de Jerusalén un par de meses para presentar adoración. Estas personas estaban escuchando la predicación de Pedro y Pedro comenzó a hablarles acerca de que lo que había sucedido cuando mataron a Jesús pocas semanas antes. Él comienza a enrostrarle, a decirle, ustedes que permitieron, a pesar de que Pilato tenía la intención de soltarlo, pero ustedes insistieron en que lo mataran. Bueno, ese Jesús que mataron es el Hijo de Dios, es el Cristo, y él comenzó a hablarles de lo que necesitaban hacer. Ellos necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. Arrepentirse y volverse a Dios. En la versión antigua dice convertirse, arrepentidos y convertidos de vuestros pecados. Era lo necesario que todos nosotros necesitamos, aunque tengamos una vida pía en la presencia de Dios, necesitamos estos elementos de arrepentimiento y conversión en la presencia de Dios. Porque nosotros necesitamos, amados hermanos, que el Espíritu Santo haga morada en nuestras vidas y no tan solo simplemente esté en un rinconcito de nuestro ser, sino que el Espíritu Santo esté controlando todo nuestro ser interior. Cuando nosotros tomamos esta decisión por primera vez de servir a Cristo y de buscarlo a Él de una manera natural, clara, porque posiblemente hayamos pasado muchos años en la iglesia, pero en algún momento se nos hizo un clic y dijimos, la verdad que sí, yo necesito buscar a Dios. Ese momento se despierta en nuestro corazón un hambre de Dios, un deseo de Dios. Nosotros lo identificamos como el primer amor. El primer amor es cuando una persona conoce todos estos secretos de la vida eterna y de la realidad de la salvación y del perdón del Señor y despierta una necesidad de Dios. El primer amor está relacionado con querer saber más de Dios, con querer aprender más de Dios, con no perderme ningún medio de gracia que se me ofrece para buscar el rostro de Dios. Y eso hace que nosotros tengamos transformaciones en nuestras vidas. Esa presencia de Dios en el corazón del ser humano transforma su manera de ver la vida, su manera de encarar los problemas, transforma realmente su vida y comenzamos a vivir en lo que llamamos el primer amor. Es como el enamoramiento en un matrimonio. Cuando recién se casan son todo amor, no molesta nada, no hay problema de nada, está todo bien, no hay ningún drama. Besito para acá, besito para allá, abrazo, todo, está todo bien. Pero después de un tiempo, ya, bueno, a mí me molesta que los calcetines queden tirados en el piso. Me molesta que comas pan en la cama y que queden las migas en la cama. Me molesta que la tele no la apague cuando te vas y empiezan a salir las cosas que molestan. Bueno, la lista es larga, ¿no?, de las cosas que molestan. Algunos se ríen porque estaríamos bastante rato enumerando cosas. Y es como que el primer amor ese de que no me importa, está todo bien, como que se empieza a enfriar. Bueno, en esa relación, si no se hace algo para modificar esas conductas, se termina discutiendo, peleando y posiblemente separándose.
Y en la vida espiritual, cuando vivimos en el primer amor, estamos en ese estado. Nos alegra estar en la presencia del Señor. Disfrutamos poder venir al culto, disfrutamos cantar, disfrutamos aprender canciones nuevas, disfrutamos leer la Biblia, pero de repente comienzan a venir los problemas, las agobianzas y comenzamos lentamente a deslizarnos sin darnos cuenta hasta que se hace simplemente una rutina. Voy a la iglesia porque tengo que ir. Y ya no llego a la iglesia simplemente diciendo, estoy concentrado en alabar, en recibir de Dios. Estoy pensando de ese hermano que no vino, el que no me saludó, él se equivocó la canción, se echó a perder el audio. Y estoy desenfocado en el propósito por el cual fui llamado. Comencé a dejar de estar en el primer amor. Y cuando nos damos cuenta de esa realidad, necesitamos un avivamiento espiritual para volver a esa senda de conversión en la presencia de Dios. El avivamiento es personal, no es emocional. El avivamiento no se trata de sentir cosas, de ver movimientos extraños, no se trata de cosas externas, se trata de una fragmentación interna, de mi realidad interna en la presencia de Dios. Eso es avivamiento. El avivamiento no arranca de afuera para adentro, arranca de adentro para afuera. Pregúntenle al que está al lado suyo, ¿estás en avivamiento? La verdad que no tengo idea. No sé si estoy en avivamiento, no sé si estoy vivo siquiera. Bueno, estamos en la iglesia, ya es un indicio, hay algo, nuestro espíritu nos trajo a pesar del frío, a pesar de que sabíamos que la iglesia también iba a estar fría, que ese fuego que usted ve ahí es como psicológico nomás, porque allá no llega hasta el fondo. Bueno, aunque sabíamos todo eso, igual estamos aquí. Estamos en el mejor lugar, hemos decidido venir a buscar al Señor, aunque haya sido como un recuerdo de nuestra memoria muscular para estar en la iglesia, pero estamos aquí. Estamos en el mejor lugar, estamos en el espacio donde el Espíritu Santo puede hacer una obra que hace una distinción con las demás personas. Aunque estemos aquí simplemente porque fue una rutina, un hábito. Amados hermanos, necesitamos el avivamiento de Dios en nuestras vidas para volver a tener hambre de Dios. Para volver a tener ese acercamiento a la búsqueda de la presencia de Dios. Porque son conceptos como filosóficos. Buscar el rostro de Dios. Estar en la presencia de Dios. Vivir lleno del Espíritu Santo. Porque no tendríamos una manera clara, específica para explicar, se trata de esto, de esto, de esto. Son conceptos abstractos, pero que en la práctica se evidencian cuando mi espíritu siente la necesidad de Dios. Cuando estoy pensando, qué bueno, es domingo, mañana es domingo, qué bueno, vamos a ir al culto, vamos a cantar, vamos a orar. Cuando nuestro espíritu necesita esa alimentación en el orden espiritual, comenzamos a encender el avivamiento en nuestras vidas. El fuego es uno de los elementos que se utiliza para hablar del avivamiento. Y parece que el fuego fuera como que te quema, pareciera, ¿no? Como que tratar de decir que me está quemando el fuego, estoy tan avivado que me estoy en llama. Pero el fuego es un elemento que representa la purificación. El fuego purifica. El fuego son los elementos expuestos al fuego para purificar el oro, la plata. El fuego es el elemento que purifica el alma. No porque tenemos que sentir fuego, sino que el fuego debe estar ardiendo en nuestro interior. ¿Por qué cree usted que el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban ahí reunidos? Estaban siendo purificados sus pensamientos, estaban siendo purificadas su conducta, su carácter, su temperamento, estaba siendo transformado porque esas personas que recibieron el Espíritu Santo, esos 120 que recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, debían llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y debían tener capacidades espirituales para hacerlo. Y por eso el fuego aparece en sus cabezas, porque en la cabeza es donde se concentra
toda esta relación en la vida del ser humano. Veo que cuando le dicen a alguien, no seas cabezón, ¿qué le están diciendo? ¿Que tiene la cabeza grande? No, que es terco. No le están diciendo que porque tiene un globo grande, no. Es porque es terco, es ser cabezón. Es porque hay una representación de lo que concentra la cabeza y lo que representa en los cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. El avivamiento está dado por el Espíritu Santo y lo necesitamos en este tiempo para poder terminar este proceso de conversión que todos hemos iniciado. Y la palabra clave son cambios. Necesitamos cambiar. El cambio es difícil, es complicado, pero necesitamos cambiar. La Escritura nos pide que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos procurar, buscar ser llenos de la presencia de Dios. Y cada vez que los apóstoles se reunían a orar en el libro de Hechos, en el capítulo 4, 5, 8, ellos están orando y como consecuencia son llenos del Espíritu Santo de vuelta. Pero ellos necesitan cada vez buscar de la gracia de Dios. No es que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés y nunca más oraron. No es que fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en otros idiomas y nunca más buscaron a Dios, nunca más oraron, nunca más leyeron la Escritura. No, es necesario una relación constante y permanente con Dios. Si usted lee el libro de Gálatas, va a encontrar allí una discusión entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, que era el que predicó el día de Pentecostés y se convirtieron 3.000 personas, después con el correr de los años, después de unos 15 años después de ese momento, dice la palabra del Señor que se había puesto hipócrita. Que cuando estaba con los gentiles, como que se mezclaba y hacía cosas de gentiles, pero ni bien llegaba un judío, se apartaba de ellos y venía y se hacía el santito acá con los judíos, se hacía santito y los dejaba de lado a los otros. Y viene el apóstol Pablo y lo reprende y le dice, no puede ser que tú siendo apóstol seas hipócrita, porque con ellos te haces de ellos y con los otros haces como que no pasa nada. Y él había recibido el Espíritu Santo. Él había sido bautizado con el Espíritu Santo. Él había sido transformado por el Espíritu Santo. Pero necesita el apóstol Pablo estar volviendo a la fuente una y otra vez durante el trayecto de su vida. Porque esto no es una foto, hermano. Esto es un proceso que a veces tarda años. Cuando nosotros conocimos al Señor, inmediatamente las cosas más visibles las dejamos de lado. Pero, por ejemplo, la mentira. Cuesta vencer la mentira y decir la verdad. Hola, ¿están ahí todavía, no? Cuesta dejar de mentir, hermano. Y a veces nosotros estamos como diciendo, no pasa nada, una mentirita blanca, no hace nada. Pero cuando nosotros comenzamos a tener conciencia de que está mal y que la Biblia dice que todos los mentirosos arderán en el lago de fuego y azufre, entonces esto sí que es grave, hermano. Y comenzamos a tener un proceso de lucha para vencer la mentira. Y cada vez que hay una situación donde yo para zafar, acostumbrado siempre, no pasa nada, no, si fue. Y el Espíritu Santo me está redarguyendo y diciendo, no, tengo que decir la verdad. Y este proceso puede tardar años, puede tardar meses, hasta que llega un punto donde yo ya no adquiero la costumbre de responder con mentiras, sino que siempre digo la verdad. Pero tardó un tiempo en que eso se definiera de una manera correcta en mi vida. Ahora digo siempre la verdad, ya no miento. Bueno, ese proceso requiere de un avivamiento para sostenerlo en el tiempo. Porque no es un instante. No vivimos solamente hoy en la presencia de Dios. Debiéramos vivir todos los días de nuestra vida en la presencia de Dios. Y por eso necesitamos ese avivamiento que nos anime y nos ayude a recuperar nuestro primer amor.
Porque bueno, con sinceridad, aunque usted ya sabe que todas las preguntas son retóricas, ¿cuántos hemos dejado de lado nuestro primer amor? Hago este espacio de silencio para la meditación, ¿sí? ¿Cuánto hemos dejado nuestro primer amor de lado? Y no es simplemente una crítica, porque esto nos sucede a todos. Todos necesitamos reflexionar frente a esto, porque resulta que de una manera inexorable, todos nosotros un día vamos a tener que estar de pie frente a Dios, solo frente a Él. Y no vamos a poder decirle, no, Él me dijo, yo no quería, Señor, porque Dios va a conocer, y vamos a estar como, no vamos a tener excusa ahí, pues, hermano. ¿Qué le vamos a decir a Dios? No, yo quería, sí, no, lo que pasa es que hacía frío, que no va a haber excusa en la presencia de Dios, hermano. Y ese día llegará tarde o temprano para todos nosotros. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, es la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso, después de 30 años que había sido fundada, y esta carta que es escrita en el año 96 después de Cristo, la iglesia de Éfeso cuando fue fundada tenía la característica de tener vivo el amor en sus prácticas, en el cuidado de las personas. Era una manifestación de la iglesia. Cada iglesia tiene como una característica. La característica de la iglesia de Éfeso era el amor. Y resulta que ahora el mensaje que Jesús le está dando a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, le dice literalmente, yo conozco tus obras, en el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Sé que has soportado a los malvados, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos por causa de mi nombre. Has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Características muy buenas de la iglesia de Éfeso. Pero mire cómo sigue la lectura. Dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Está todo bien. Sos esforzado, trabajaste, ayudaste, animaste, pero has dejado tu primer amor. Y eso es más trascendente que todas las otras acciones, que eran diligentes, que no compartían con los malos. Todo lo demás quedó de lado cuando les dijo, has dejado tu primer amor. Ese sí es un problema. Esencialmente porque Dios es amor y ellos necesitaban tener viva esa llama en sus vidas. Y eso fue porque dejaron de vivir en avivamiento. Y les da la solución. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado. Bueno, esto le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso, pero también nos está diciendo a nosotros hoy. Si has dejado tu primer amor, si ya no tienes el mismo interés, el mismo afán, el mismo deseo, la misma pasión que desde el principio, ponte a pensar qué has fallado, en qué has fallado. Son tres cosas. Pongámonos a pensar, ¿qué sucedió desde ese Iván que conoció a Cristo hace 10, 15, 20, 30 años y el que es ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que yo he abandonado de esa práctica que tenía al principio? Cuando mi corazón ardía en la presencia de Dios. Bueno, tengo que reflexionar para descubrir cuáles son los problemas. Y una vez que eso sucede, lo segundo que le dice, arrepiéntete. Y el arrepentimiento no es simplemente un par de lágrimas. Literalmente arrepentimiento significa un cambio de actitud hacia el pecado. Por lo tanto, si yo descubro qué sucedió en ese Iván que al principio estaba lleno del fuego del Espíritu Santo y vivía en un primer amor, y ahora el apático que está ahora, y yo descubro, bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ya no oro tanto. Ya no leo la Biblia de la misma forma. Ya voy al culto si puedo.
Ya no estoy interesado tanto en las cosas de Dios. Es como que pareciera ser como algo más, digamos, un complemento que algo importante. Y cuando descubro qué ha sucedido, debo arrepentirme. Debo pedir perdón a Dios, cambiar de actitud frente a esas cosas que yo sé que están mal, porque, bueno, por fuera tal vez todos podrían decir, no tiene nada, pero por dentro es el tema, por hermano. Si el avivamiento es interno, el proceso espiritual es interno, no es externo. Y le dice, arrepiéntete, y lo tercero que le dice, y vuelve a actuar como al principio. Vuelve a actuar como al principio. Medita en esa diferencia que hay de lo que hay cuando tú estabas en el primer amor y cómo estás ahora. Arrepiéntete y vuelve a actuar como había sido en un principio. No se puede conseguir ese análisis espiritual si no estamos en un avivamiento espiritual. Si no estamos deseando en nuestro corazón que Dios haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Si yo no estoy buscando de Dios, amado hermano, no voy a poder regenerar mi relación con Dios y el primer amor se va a esfumar. Y voy a quedar así apático el resto de mi relación con el Señor. Pero ese no es el propósito. El propósito es que está la llama encendida en nuestro espíritu. El propósito es que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en cada acción, en cada decisión que nosotros tomamos. Y qué bueno que hoy, al compartir la Santa Cena, recordemos la base misma de nuestra salvación. La muerte de Jesús, su sufrimiento físico y el derramar de su sangre por el perdón y la salvación de todos nosotros. Ahí está la esencia misma, la base sobre la cual hemos construido nuestra relación con Dios. Y qué bien sería que nosotros analicemos y vengamos a compartir la mesa del Señor con este análisis en nuestra mente. La verdad es que cuando yo me convertí a Cristo la primera vez, yo era de esta forma y ahora soy de esta otra forma. Yo necesito arrepentirme y cambiar de actitud frente a la situación que estoy viviendo. Hasta que no venga a ese punto, el avivamiento seguirá golpeando la puerta de mi corazón. El avivamiento no es una alabanza. El avivamiento no es un mover, el avivamiento no es que sucedan milagros, el avivamiento es una transformación de mi espíritu. No es a nivel del alma, es a nivel del espíritu. No son las emociones, no son los sentimientos, es a nivel del espíritu, es una transformación espiritual la que necesitamos y por eso buscamos el avivamiento de parte de Dios. Que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, que regrese el discernimiento de espíritu, que comience a manifestarse la práctica de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida y que pueda ser una evidencia en nuestra vida los dones del Espíritu Santo. Hace unos años hicimos una orientación para descubrir más o menos cuáles eran nuestros dones. Pero de una manera natural nosotros ya deberíamos saber, yo tengo este y este don. Si no lo sabemos, si no tenemos la claridad, es porque necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que la gracia de Dios nos reanime. Un RCP espiritual. ¿No? Ojalá que no nos quiebren las costillas, pero bueno, que sea una reanimación en nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios. Y que esto nos lleve a vivir de vuelta en nuestro primer amor. Es lo que todo consejero matrimonial hace con un matrimonio en conflicto. Regresen a las bases. Vuelvan a lo que los juntó, a lo que realmente los atrajo al principio. Dejen de lado los conflictos que ahora tienen y recuerden ese momento, porque ese es el sustento para el resto de la vida. Recordemos el momento en que recibimos salvación y perdón, cómo nos sentimos, porque íbamos en un rumbo de perdición y ahora Jesús nos salió al encuentro. Nuestra vida fue transformada por la presencia de Dios. El avivamiento nos impulsa a una conversión genuina. Póngase de pie, por favor.
Porque tu palabra, Señor, nos incomoda. Nos tiene que incomodar, Señor. Porque no necesitamos que tú vengas a abrazarnos, a sobarnos la espalda, Señor. Necesitamos que nos digas la verdad. Porque necesitamos transformar nuestra vida espiritual, Señor. Cambiar los valores que hasta aquí hemos manejado en nuestra vida, Señor. Para mantener el estándar que tú deseas en nuestros corazones, Señor, para que podamos arrepentirnos verdaderamente y volvernos a ti, Señor, porque deseamos vivir nuevamente en este primer amor, volver a hacer esas mismas obras del principio. Pero debemos analizar nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿De qué manera se ha apagado esa pasión por tu palabra, por tu iglesia, por servirte, Señor? Necesito arrepentirme y volver a hacer las primeras obras. Por eso te doy gracias, Padre, porque tu palabra nos ministra cada día, Señor. Tu palabra nos está llevando, Señor, a la fuente verdadera de justicia. Por eso, Señor, te agradecemos. Y pedimos que todo lo que tú nos has ministrado en esta mañana pueda ser de utilidad en nuestras vidas, Señor. Bendícenos por misericordia y que la gracia de tu Espíritu Santo esté plagando en nuestro corazón de la necesidad de ti, Señor. De buscarte cada día más, de llenarme cada día más, Señor, de reanimar los dones del Espíritu Santo que están dormidos en mi vida. Que tu gracia permanezca activa en mi corazón, en mi mente, Señor. Y te agradezco, Padre, porque tenemos aún la oportunidad de vivir un avivamiento en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu gracia, tu bondad, tu amor. Te damos a ti toda gloria y toda honra y alabanza, y lo hacemos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.